hola, buenas noches, hola Eva, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, vamos a esperar un poquito para que vayan entrando más. Bu- Bueno, hola, buenas noches. Bueno, noche fresquita, está lindo para hacer un vivo de Instagram. Bien, abrazo. Nos vemos el viernes, Eva, ¿eh? Bueno, ¿en dónde nos vemos? En lo que se llaman los encuentros de temas libres. Temas libres. Es decir, no es un curso, no es un seminario, no. Es un encuentro de lo que uno quiere hablar, tratar. Hay personas que vienen en el mismo grupo, otras que entra un día, un viernes, después a los 15 días no está, porque no le interesa, por ejemplo, el tema que se pueda llegar a plantear. De pronto en algún momento se hace una ampliación, por ejemplo, de lo que son los vivos de los jueves. Hola, hola Graciela. Se hace una ampliación, pero lo interesante, hola Lore, lo interesante es que podemos plantear lo que está sucediendo o lo que nos está sucediendo de una forma un poco más, más libre que cuando uno está en un vivo, ya sea aquí, ya sea en YouTube, en cualquier otra plataforma, donde uno medianamente tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse, cada vez más censura, cada vez más vamos hacia ese famoso cuello de botella del que yo vengo hablando. Todo se va complicando, es nuestra realidad, lamentablemente es nuestra realidad, y por eso se viene advirtiendo especialmente desde hace 3 años, ese famoso año que es un año bisagra, donde ya se avisaba, y no muchos lo pudieron entender, que se estaba llegando a un punto de experimentación con la humanidad que no tenía marcha atrás. El 2020-2027, la vibración 2020 es 4, la vibración 2027 es 11. El 4 habla de cáncer, la naturaleza de nuestra humanidad, saber quiénes somos, qué tipo de nacimiento como humanidad hemos tenido, hacia dónde vamos, cómo nacemos. Cuidado, estamos por nacer como una nueva humanidad y justamente la vibración 2027 que da Acuario, que es una vibración que va en paralelo con el 2020, en paralelo, ¿bien? Recuerden que ellos quieren la unificación del pensamiento y el pensamiento básico. 2020 es básico. Es básico porque alude a lo más instintivo nuestro. Fíjense todo lo que pasó en ese momento que supuestamente lo quieren reactualizar, si es que la humanidad no aprendió, si es que ese 2027 que ya pasamos, hace 3 años, no aprendimos las intenciones que está teniendo esta gente, donde ellos ya se supone que están 7 años adelante, más vale nos adelantamos nosotros, ¿bien? Buenas noches a los que van llegando, más vale nos adelantamos nosotros porque para eso somos seres inteligentes. Somos seres con capacidades internas, somos seres con un alma que ha venido trabajando y mucho para que nos encontremos en los albores de los grandes cambios de la humanidad. Y la verdad, buenas noches, y la verdad es que de aquí en adelante cada vez más cuello de botella. A ver, esto no es, ay, contame algo lindo. Para algo lindo tenemos las plataformas, por ejemplo, de los amigos, que son grandes plataformas de adoctrinamiento, que parece que ahora está en quiebra la plataforma
más conocida, de quien el presidente es Barack Obama, ¿no? A quien le gusta mucho Leo. Estas plataformas, que bien dicho son las grandes adoctrinadoras, son aquellas que empezaron a generar el embobamiento en algunas personas. Entonces salieron de la pantalla boba, de la caja boba, y se fueron a otra caja boba. Necesitamos entender que nos van poniendo zanahorias adelante, y el que prenda con la zanahoria está yendo hacia lo negativo, está yendo hacia un punto de no retorno, en el sentido de que se va generando una personalidad negativa sin darse cuenta, sin darse cuenta. Los tiempos que vienen son los tiempos de la conciencia, y la conciencia no tiene que ver con seguir creyendo que bueno, que entonces, que mira qué lindo lo que veníamos viviendo, ni la familia va a ser la misma, ni las relaciones van a ser las mismas, ni la geografía que conocemos va a ser lo mismo. Todo empieza a subvertirse, todo empieza a trabajar en un plano diferente de realidad, y nosotros tenemos todas las capacidades para poder leer eso. Ahora, vuelvo a decir, si uno sigue queriendo con un Plutón en tránsito hacia ese grado 0 de Acuario en enero, que tiene que romper todo en Capricornio, lo institucional, pero cuidado, el secreto de Capricornio es que esconde el alma. Capricornio es el esqueleto, Capricornio son los huesos, Capricornio es la piel, todo lo que me genera límite con el afuera, todo lo que me da intolerancia, soy una intratable, no me soporta ni me soporta nadie, toda la oscuridad es capricorniana negativa. ¿Cuál es el tema? El tema es que cualquier conciencia astrológica tiene negativo y positivo. Entonces, creer, lamento decirlo, en el enfoque que ha venido desarrollando la astrología tradicional, no hablo de la política, no hablo de la incluso meteorológica, que está muy bueno, sino creer en que solo lo de afuera es lo que cuenta, es estar en un Capricornio negativo, olvidándose que existe la mejor energía capricorniana, de la protección, del cuidado, de un alma diciendo tranquila, tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las herramientas para que puedas entender, para que puedas vivir, para que puedas atravesar y trascender este mundo con absoluta calma y paz. Ahora, si uno se queda con el Capricornio externo, con un Saturno, como escucho decir a la mayoría de los astrólogos, un maléfico, ahí le estoy dando identidad, le estoy dando entidad, le estoy dando una entidad de monstruo impresionante. Entonces, cuando uno supuestamente lo ven en el mapa, ahí es donde el maléfico está. Quiero decir algo. Ustedes se habrán dado cuenta que un hecho que sucede no es lo mismo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque existen los niveles de evolución. Un alma no es un alma igual al resto. Es un alma que viene trascendiendo absolutamente sola con el resto, ¿bien? Formando su personalidad, y eso tiene que ver con aquellas triangulaciones, con esos paneles que yo enseño los jueves en los vivos, donde cada alma tiene que trascenderse a sí misma generando los niveles de evolución. Bien, eso ha sido así hasta ahora. ¿Quién ha marcado el final de ese tránsito? Porque ahora vamos a una humanidad unida, a una humanidad no atomizada, que es lo que pretende esta gente. Pretende atomizarnos con el miedo, con la angustia, con la tristeza, con la confusión, con la desinformación. No. Jesús de Nazaret vino y dijo: señores, esto es el final de una humanidad tal como la conocen.
Una humanidad que se despide de millones de años de claustrofobia, millones de años de Matrix, millones de años de límites, millones de años de no trascendencia. Así todo, hubo seres humanos que han trascendido, por ejemplo el Buda, un ser absolutamente humano que nació de un útero humano, como nació un Jesús de Nazaret, porque ese es el nombre, así como Siddhartha Gautama es el nombre físico de un ser humano que trascendió después que su alma hizo todos los esfuerzos necesarios, todos los esfuerzos necesarios para poder trascenderse a sí misma, que es el gran objetivo y propósito, primer propósito, de las almas. Después tiene que trascender al resto, tiene que trascender a todos los seres humanos que la rodean, que intentan tirarla hacia abajo, generando todo lo que esta gente está reactualizando. Porque esta gente viene trabajando, son almas trabajando hace muchísimo tiempo. Como saben que es su final, es todo o nada. Saben que es su final. Eso también lo dejó dicho ese Jesús de Nazaret. Pero con la creencia no hago nada. Tengo que empezar a generar la fe, que es lo que pidió. Hombres de poca fe, decía, no decía hombres de poca creencia. Hombres de poca fe. ¿Quiénes alientan la creencia? Aunque no parezca, cuando uno escucha las religiones. Las religiones no generan fe. La fe es un tránsito absolutamente particular, de construcción interna, de lectura de los chakras que cada uno tiene, es decir, de esos centros de información donde el alma deja realidad tras realidad, vida tras vida, va dejando todo lo que va coleccionando como experiencia física, emocional, mental y espiritual. La humanidad va a grandes transformaciones y pasarán las almas que puedan pasar, o sea, los seres humanos que puedan pasar. Nadie sabe cuál es su final. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto todo lo que viene. Saldrán en los momentos de mayor crisis, recuerden que crisis es cambio, saldrán en los momentos de mayor crisis todos los recursos que tengamos. Y ahí se va a ver cuánto sabemos trabajar física y humanamente esos recursos. Porque en teoría todo muy lindo, pero la vida no es teoría. La vida es teoría y práctica. La vida es entender que estoy aquí por algo y para algo. Y a partir de ahí comienzo a construirme. Por eso todo es una construcción permanente. Ahora, voy a repetir esto. Cuando Jesús de Nazaret, aquel que en el etérico y cuando acompaña y guía a la jerarquía humana, los seres que ya han estado en este planeta y por eso saben lo que es ser humano, por eso van a venir a ayudarnos, no el año próximo, en el 2025-2032. Bueno, ¿por qué? Porque lo que comienza es el gran rompimiento como seres individuales para marchar hacia la unidad, para empezar a separarnos primero en bloque, en bloque. ¿Por qué? Por resonancia, porque hay personalidades que me atraen más que otras, hay información que me atrae más que otra. Bueno, esas son las resonancias propias del alma. No me tengo que preocupar, no tengo que dejar de dormir o que me agarre insomnio pensando, Dios mío, ¿cómo me voy a dar cuenta? No hace falta, no hace falta. El cuarto chakra, que es donde van a empezar a accionar, y el año próximo, enero, es Plutón el que empieza a traccionar en el cuarto chakra. Cuarto chakra, el chakra del equilibrio, 3 superiores, 3 inferiores. Se divide la humanidad.
Queda la humanidad básica, la humanidad del miedo, la humanidad de ya conocemos todo eso, que es en realidad estos señores están en los chakras base. Nimur tiene absoluta incidencia en los chakras bases, ¿bien? Y va a estar cada vez más activo a medida que se vaya acercando más. Y los seres espirituales que quieren que este planeta trascienda como tiene que trascender, están posicionados en los chakras superiores y desde ahí pedirán respuesta. Quien pueda responder, bienvenido sea. Quien no lo ha elegido, es su karma, su alma le ha dado esa información, le ha dado ese equipo psicológico para poder enfrentar todo. La venida de ese Jesús de Nazaret, Sananda en el etérico, Micael de Nevadón como supuesto nombre, yo no certifico 100% que ese sea el nombre, pero bueno, lo tomo de Urantia, vuelvo a decir, yo lo pongo entre paréntesis, no lo sé si es así, me enteraré cuando me vaya. Por lo pronto sí puedo certificar que su nombre fue Jesús de Nazaret en lo físico, ¿bien? Porque tiene una resonancia física eso, física, material y densa, y en el etérico, sí, certificado por los seres superiores a nosotros, su nombre es Sananda. Sananda, por si le dicen en el etérico Jesús de Nazaret, la vibración no funciona. La vibración tiene que ver con el nivel de trascendencia del sonido. Recuerden que el sonido es el que genera. El sonido es el que va a dar vida a lo material. ¿Bien? Y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. El sonido se hizo carne, se hizo materia. Bueno, muy bien. Entonces es muy interesante poder reflexionar sobre los diferentes puntos de vista que tiene la llegada de este Jesús de Nazaret, su corta estancia, porque uno podría decir, se murió a los 39 años, ese año hubiese cumplido los 40, no murió a los 33 años, sumen 7, 40. En abril es cuando lo crucifican y él hubiese cumplido en agosto, el 21 de agosto, a punto de cumplir los 40, un número tan significativo para nosotros, el 4, nuevamente, el útero, la matriz divina. Se va dejando ese resto de su propia vida, como diciendo, miren que falta un poco, no termino todo el trabajo porque al cierre, al broche lo van a poner ustedes. Yo ya hice mi parte. Vine a decirles a quienes quieran escuchar, recuerden que siempre decía, el que tenga oídos que oiga, vine para decirles a aquellos que quieran ver más allá de sus dos ojos físicos, que la vida es mucho más grande que lo que se ve. ¿Se podría haber ido más grande? Sí, claro. Por ejemplo, Anás, Caifás, los que comandaban en el Sanedrín tenían 80 años, tenían 75 años. José de Arimatea, aquel que da lo que hoy se conoce como la sábana santa, la síndone, tenía más o menos 70, 70 y pico años. La mayoría de la gente llegaba a los 40 años, es cierto, pero ¿por qué? Por la mala alimentación, por la mala vida que llevaban. No tenían todos los servicios que tenían los seres que tenían dinero, justamente aquellos que los veían a estas personas como sus súbditos, como sus lacayos, como sus esclavos. Nosotros somos los esclavos de esta gente. Ojalá lo podamos entender para cuando tengamos que buscar nuestra libertad. Ojalá lo podamos entender. Bien,
Vamos entonces, estábamos con que ya lo habían medido lo que sería posteriormente la cruz. ¿Por qué? Porque empieza la peregrinación, empieza la salida hacia el Gólgota. Esto es atravesar parte de Jerusalén a media mañana porque estamos más o menos a las 11:30, mediodía. Y por supuesto, bueno, ya nos vamos acercando de a poco a lo que es su crucifixión. Una crucifixión que tiene también muchísimo simbolismo. Es la última vez que esta humanidad usará esa cruz. La futura cruz, la cruz de las religiones, del amor, de la compasión, de la protección, que vamos a empezar a armar a partir de que esta humanidad haga el reseteo que va a ser luego de la llegada de este planeta y de lo que quede, que va a ser una humanidad maravillosa la que viene después. Esta humanidad va a tener la necesidad de estar cada vez más unida en sí misma. Por eso va a ser muy clara la despedida de esta humanidad totalmente atomizada, individualizada, egocéntrica, en la oscuridad. La cruz es una cruz que tiene un madero, ¿sí?, vertical. ¿Por qué? Porque simbólicamente es el etérico hacia la tierra. Bien, son los chakras, ¿sí? Y luego el transversal no es como lo conocemos ahora, sino que aquí en el medio, haciendo alusión a lo que son los chakras superiores, tiene un corazón. El corazón es el que va permanentemente a mostrarnos, esa cruz con ese corazón en el medio, es la que va a mostrarnos permanentemente que no tenemos que olvidarnos de nuestro corazón. Ese es el punto desde donde nosotros tenemos que permanentemente salir para poder vivir, para poder estar, para poder ser conscientes, para poder ser quienes tenemos que ser. No, que no nos gane la humanidad, que nos ganen los 3 chakras inferiores con toda la densidad que tienen esos chakras en todos nosotros, no hay nadie que se salve. Es muy importante que podamos entender esto. Por eso yo siempre tengo esta frase que digo, que no nos gane esta humanidad. Porque hay una humanidad de este planeta y hay una humanidad que viene, hay una humanidad en este planeta, ¿sí? Y están los seres que vienen del exterior a través de los 12 planetas etéricos que se encuentran como información en estos chakras, ¿bien?, que tenemos que vivirlos también, en conjunción con el sistema solar físico, que se encuentra en el primer chakra de la astrología tradicional. Bien, bueno, la gran tarea de las almas es venir a este planeta, mezclarse con esta humanidad, para poder terminar siendo un ser más humano. No es la humanidad esta pura de este planeta la que realmente tiene la información que traen las almas de afuera. Es muy importante eso. Ya se habló siempre y mucho de lo que son las mezclas raciales, pero no solo son mezclas raciales, son mezclas interestelares. Así que es una información hermosísima, pero de mucho cuidado, porque es tal lo que se la ha manipulado. Es tanto con los extraterrestres, con los Anunnaki, con los serpientes, con los no sé cuánto, que la verdad que es una pena que no se trate seriamente. Bueno, ya la trataremos en un futuro. Bien,
Ahora entonces estamos con la marcha. Comienza la peregrinación. Sin ningún tipo de contemplación o miramiento, los soldados, bajo la atenta vigilancia de Longino y de su optio, situaron los dos troncos sobre los hombros y últimas vértebras cervicales de los celotas, al tiempo que otros mercenarios obligaban a los prisioneros a extender los brazos, colocando las palmas de las manos en contacto con la áspera superficie de los maderos. El revolucionario más joven siguió de rodillas, mientras su compañero, semi-inconsciente, era atado al patíbulum en la misma postura en que había quedado, tendido y boca abajo. Ninguno de los dos tuvo fuerzas suficientes para resistirse. El que había pedido clemencia siguió sollozando lastimeramente, mientras una larga y gruesa maroma inmovilizaba sus muñecas, brazos y axilas. Los romanos iniciaron la sujeción del primer reo por el extremo derecho del patíbulo. Después fueron aprisionando los brazos hasta concluir en la muñeca izquierda. Y desde allí la cuerda cayó hacia el pie izquierdo del condenado, siendo anudada alrededor del tobillo. Con esta misma cuerda, y una vez rematada la colocación de aquel primer madero, los verdugos incorporaron al segundo guerrillero, repitiendo la maniobra. Finalmente, los soldados, portando unos 4 metros de soga, los últimos de la larga maroma, se dirigieron al maestro. Jesús los vio llegar y mansamente, antes de que le golpearan o tiraran de sus cabellos para que se inclinase, echó el cuerpo hacia adelante, ofreciendo sus destrozados hombros. Pero la estatura del rabí rebasaba con mucho la de los verdugos y su voluntaria inclinación del tórax no fue suficiente. Así que uno de los infantes, ante la imposibilidad de empujar su cabeza, agarró sus barbas, tirando de ellas hacia el suelo. Y así lo mantuvo en espera de que sus compañeros de armas depositaran el patíbulum sobre las espaldas. Otros 2 extendieron los brazos del rabí y un tercer y cuarto soldado se hicieron con el grueso tronco. Lo izaron por ambos extremos y lo encajaron de golpe sobre la nuca del Galileo. Pero las múltiples ramificaciones del casco de espinas constituyeron un obstáculo. El espeso cilindro de madera no se ajustaba con precisión sobre los músculos trapecios, rodando por la espalda. Por 3 veces, los romanos, cada vez más sofocados, golpearon el cuello de Jesús, hasta que, al fin, presa de nuevos dolores, el propio reo se inclinó aún más, facilitando el depósito del patíbulum sobre las áreas altas de las paletillas. En cada uno de aquellos salvajes intentos de colocación del madero, experimenté una especie de latigazo que me recorrió las entrañas. Las púas, situadas en la nuca y región occipital, se clavaron un poco más en cada empeño, desgarrando el cuero cabelludo y, posiblemente, hundiéndose en el periósteo craneal, que es la lámina que envuelve a los huesos. Los traumatólogos saben muy bien qué clase de dolor produce la perforación de dicha lámina. El intenso y mantenido dolor hizo que Jesús gimiera en cada uno de los 3 impactos, y en cuestión de segundos los cabellos y cuello volvieron a brillar, profusamente ensangrentados. Los verdugos tensaron los brazos bajo la zona inferior del tronco y procedieron a su anclaje, anudando la cuerda de derecha a izquierda, rematando la sujeción en el tobillo izquierdo. El notable peso del patíbulum, al menos para un hombre tan sumamente castigado, hizo que el cuerpo del rabí se inclinara peligrosamente, obligándole a flexionar las piernas. Jesús trató de elevar la cabeza. Sus músculos y arterias
parecían a punto de estallar bajo la piel enrojecida del cuello. Pero, a cada intento de remontar y vencer el peso del leño, su nuca se emparedaba con la corteza rugosa del patíbulum y el dolor de las espinas, entrando sin piedad en la cabeza, y así le vencía humillando el rostro. Comprendiendo que todo esfuerzo por recobrar la verticalidad era inútil, el maestro pareció resignado. Su respiración se había hecho nuevamente agitada, y temí que, en cualquier momento, aquel esfuerzo desembocara en un nuevo desfallecimiento. Los evangelistas, lógicamente, ya que ninguno se encontraba presente en aquel dramático momento de la carga del patíbulum, no reflejaron jamás en sus escritos lo duro y crítico de aquel instante. El mermado organismo de Jesús de Nazaret se vio aplastado súbitamente por un madero, dejando a los músculos en la posición en que se encontraban en el momento de la descarga sobre los hombros y nuca. No hubo precalentamiento ni posibilidad alguna de que los principales paquetes musculares pudieran reaccionar convenientemente. Ello, en suma, precipitó las frecuencias cardíacas y arterial, disparándolas por enésima vez. En cuestión de 3 a 5 minutos, desde el momento en que los soldados lograron amarrar el tronco a los brazos, su corazón pudo latir a razón de 170 pulsaciones por minuto, elevándose la tensión arterial máxima alrededor de 190. En mi opinión, aquel fue un golpe que consumió las escasas energías que aún podían quedarle. Al verle en tan lamentable estado, me pregunté cuánto podría resistir con el patíbulum a cuestas. Pero un nuevo hecho estaba a punto de provocar otro desgarrador sufrimiento en el organismo de Jesús de Nazaret. Mientras Arsenius procedía a clavetear las 3 tablillas sobre el fuste de madera de uno de los pilum, otro infante reparó en las sandalias del maestro. Se las mostró a Longino y éste, en un gesto de honradez y conmiseración hacia el reo, ordenó al soldado que le calzara. El infante se situó en cuclillas ante el rabí y, al obligarle con ambas manos a levantar el pie izquierdo, con el fin de depositar la planta sobre la sandalia, el cuerpo del nazareno se desequilibró hacia el lado contrario, provocando una aparatosa caída de Jesús. El incidente fue tan rápido como inesperado. El Galileo, con los brazos amarrados, no pudo evitar que el patíbulum se venciera y, tras golpear las losas con el extremo derecho, fue a estrellarse de bruces contra el pavimento, quedando aplastado bajo el travesaño de la cruz. Al ver y escuchar el violento choque contra las losas, temí lo peor. Cuando los soldados se apresuraron a levantarle, observé que, afortunadamente, el yelmo de espinas había actuado como protector, evitando que los huesos de la cara se astillasen. A cambio, las púas de la frente, sienes y mejillas habían perforado un poco más la carne, dejando al descubierto en algunas áreas parte del tejido celular subcutáneo y dando lugar a nuevas e intensas hemorragias. A pesar de la violencia de la caída, el nazareno no llegó a perder el sentido. 2 verdugos izaron el patíbulum apuntándolo con sus hombros, mientras el torpe soldado terminaba de calzar a Jesús. Una vez concluida la desgraciada operación, los verdugos soltaron el madero y el rabí volvió a acusar el peso, inclinándose por segunda vez. La imposibilidad de que pudiera echar atrás la cabeza mermó notablemente su campo visual, limitándolo prácticamente al terreno que pisaba. En varias ocasiones, mientras duró aquella corta pero accidentada caminata hacia el Calvario, observé cómo el maestro forzaba la vista hacia lo alto. Pero, al arrugar la frente, las púas desgarraban las heridas
y el intenso dolor le obligaba a bajar los ojos. Hacia la hora sexta, Longino dio la orden de emprender la marcha. La hora sexta son las 12. La escolta había sido incrementada con otros infantes, todos ellos fuertemente armados. 8 se situaron en ambos flancos de los prisioneros y el resto, hasta un total de 12, se repartió en la cabeza de la comitiva, inmediatamente detrás del centurión y de su lugarteniente y en la cola. A cada reo, por tanto, le fue asignado un contingente de 4 soldados, expresamente encargados de su vigilancia y posterior crucifixión. Uno de estos infantes cargaba, además, con un mugriento saco de cuero que colgaba de un palo acabado en forma de horca y que se apresuró a echar sobre el hombro. Cerraba el cortejo una pareja de romanos que sostenía una escalera de mano de unos 5 metros. 4 de los infantes, situados a derecha e izquierda de los celotas, desenroscaron sus látigos, reanudando la flagelación de aquellos desdichados, tal y como tenían por costumbre antes de la ejecución. Entre gemidos y con el cuerpo ensangrentado, los 2 primeros reos comenzaron a caminar, tambaleándose bajo el peso de los troncos. Siguiendo unas rígidas normas de seguridad, los 3 prisioneros, como digo, habían sido atados por los tobillos a una misma cuerda. De esta forma, cualquier posible intento de fuga resultaba extremadamente problemático. Al ponerse en marcha, el condenado, situado en el centro, dio un tirón de la maroma, obligando al nazareno, que ocupaba el tercer y último lugar, a seguirle. Las pronunciadas oscilaciones del leño que cargaba el rabí y sus pasos vacilantes, inseguros, con aquel penoso arrastre de su pierna izquierda, nos hicieron temer a todos una nueva e inminente caída y, lo que era mucho peor, una posible parada cardíaca. Y digo a todos, porque desde el principio los 4 soldados que cerraban conmigo la escolta cruzaron algunas miradas de preocupación, confirmando con significativos movimientos de cabeza que aquel prisionero no estaba en condiciones de llegar al Gólgota. Pero, de momento, nadie dijo nada. Los reos salvaron los 25 primeros metros y el pelotón entró en el túnel abovedado de la puerta oeste, aquel por el que yo había accedido a Antonia en la compañía del anciano de Arimatea. Allí, desafortunadamente, se produciría un nuevo problema. Algunos de los centinelas se habían asomado con curiosidad a la puerta del cuerpo de guardia, asistiendo entre risitas al paso de los condenados. Cuando el guerrillero que marchaba en medio llegó a la altura de los guardianes, aprovechando que los legionarios habían cesado en sus azotes a causa de la penumbra y de lo angosto del pasadizo, el tal Gistas se volvió, recuerdan que Gistas era uno de los que iba, Dimas era el otro y Jesús, se volvió hacia la izquierda, lanzando un salivazo sobre el romano más próximo. Y antes de que sus verdugos pudieran ponerle la mano encima, arremetió con el filo del patíbulum contra el centinela que caminaba a su derecha, dirigiendo el tronco hacia su rostro. El soldado cayó hacia atrás, precipitándose sobre Jesús. Ambos rodaron sobre el oscuro y húmedo empedrado del túnel. En esta ocasión, el impacto hizo que el Galileo se desplomara de espaldas. El revuelo fue indescriptible. Varios miembros del cuerpo de guardia y algunos de los romanos de escolta se ensañaron con el guerrillero, hundiendo las astas de sus lanzas en el vientre, costillas y dientes del provocador, hasta hacerle caer de rodillas. Longino y Arsenius acudieron de inmediato al centro del pasadizo, tratando de poner orden en aquel revuelo. Otros soldados ayudaron al compañero que había sido golpeado con el madero.
Una de las aristas le había abierto el pómulo izquierdo, provocando una aparatosa hemorragia. El centurión examinó la brecha, ordenando que fuera relevado de inmediato. Su puesto fue ocupado por otro de los centinelas. Mientras tanto, Jesús permanecía inmóvil, boca arriba e impotente para levantarse. Las espinas habían vuelto a herir la nuca y el maestro, con un rictus de dolor, intentaba adelantar la cabeza, evitando así el contacto con la madera. Algunos de los soldados que portaban los flagrum, cegados por la ira, se revolvieron también hacia el rabí y comenzaron a golpearle, insultándole y exigiéndole que se incorporase. Pero aquellas demandas fueron tan inútiles como absurdas. Nadie, en aquella posición, hubiera podido elevar el tronco por sus propios medios. En un desesperado intento por obedecer, el nazareno llegó a doblar las piernas tensando los músculos, pero a los pocos segundos, vencido y agotado, desistió. Antes de que la lógica y el buen juicio se impusieran entre la confusa soldadesca, otro de los romanos se inclinó sobre el maestro y, agarrándole por la barba, comenzó a tirar de él, en medio de un torrente de imprecaciones y blasfemias. La rabia del verdugo era tal que, en uno de aquellos salvajes tirones, los crispados dedos se despegaron del rostro de Jesús, llevándose un mechón de pelo. Con aquella porción de la barba, el soldado arrancó también parte de la epidermis y del corión, o capa interna de la piel, dejando al descubierto, entre borbotones de sangre, las bandas fibrosas del músculo cuadrado, en su zona derecha. Con un fuerte lamento, el Galileo dejó caer la cabeza sobre el patíbulum, presa del insoportable dolor que suponía el desgarro de un sinnúmero de papilas nerviosas. Resulta importante anotar que, entre los minúsculos órganos violentamente desprendidos, se hallaban los desconocidos como intérpretes de los conocidos como intérpretes de la sensibilidad dolorosa, unos receptores específicos para el dolor y que se ramifican en terminaciones nerviosas libres que se arborizan en los intersticios del epitelio cutáneo. La sorpresa o el susto del centinela fue tal que no volvió a agredir a Jesús. El optio, con más sentido común que sus hombres, dispuso que se le incorporase, y la comitiva prosiguió la marcha, con 2 revolucionarios masacrados a latigazos y golpes, y con un Jesús de Nazaret irreconocible, consumido por la fiebre y con una debilidad galopante. Al pisar la cubierta metálica del puente levadizo, el sol, casi en el cenit, iluminó de lleno la figura del maestro. Las caídas habían abierto algunas de sus heridas, empapando nuevamente la túnica que había perdido su color original. Varios regueros de sangre corrían sin descanso por los tendones de Aquiles, encharcando las sandalias. Arrastrando los pies, el maestro fue aproximándose al parapeto exterior de la Torre Antonia. Su respiración era cada vez más fatigosa y la cabeza y tronco iban inclinándose centímetro a centímetro. En la boca del muro, cuando llevábamos recorridos algo más de 45 metros desde el centro del patio porticado, el pelotón se detuvo nuevamente. Lo estrecho del acceso obligó a los mercenarios a inclinar los troncos de los reos, de forma que pudieran cruzar el recinto exterior del cuartel general. A partir de allí, las cosas podían complicarse, y los soldados cerraron filas, guardando una mínima distancia entre sí y con los condenados. Longino hizo una señal a su lugarteniente y éste se puso a la cabeza de la comitiva, enarbolando con ambas manos el pilum sobre el que habían sido dispuestas las 3 tablillas con los nombres y crímenes de los que eran llevados al patíbulo. Voy a hacer una digresión.
Cuando uno puede observar desde lo simbólico y desde lo que es justamente la mirada del alma, con la interpretación de la astrología, es decir, de la psicología humana que el alma hace desde un nivel superior de conciencia, lo que nosotros estamos observando con todo esto, que puede parecer solo la salida de ese patio porticado de la Torre Antonia hacia lo que es el Gólgota, es justamente el eje Cáncer-Capricornio con transversalidad Aries-Libra. Y posiblemente los que me vienen escuchando ya puedan hacer una interpretación. Cuando uno dice que en aquel 2020-2027 el karma, representante de Capricornio, la crucifixión, el Capricornio negativo, el Capricornio físico, el Capricornio de la oscuridad, cuando uno puede observar eso, se da cuenta de cómo estaba trabajando simbólicamente este Jesús de Nazaret, que por supuesto para estos momentos ya había desprendido naturalmente su cuerpo etérico y solo había un físico. Eso no lo sabemos hacer naturalmente y por eso la crucifixión queda totalmente inscripta en forma negativa, dolorosa, de un contexto de violencia y de ira muy propio del eje Aries-Libra, cuando se cruza con ese Cáncer-Capricornio cerrando la Matrix. Por eso digo, el día que podamos entender más adelante, cuando tengamos una conciencia más acuariana, después de ese año 2117, no hace falta que esperemos allá para entenderlo, lo podemos entender desde ahora, usando el sexto sentido que todos tenemos, la intuición. Y esa intuición se despliega, ¿bien?, desde ese instrumento que tiene el alma para poder decirnos, cuidado porque esto es así. La intuición es abstracta, la intuición no tiene que ver con capacidades, no tiene que ver con nada de eso. La intuición es ese sexto chakra, que es aquel que nos permite ordenar la experiencia humana, hacer las uniones mente, cuerpo y alma, dos mentes, física, cósmica, dos cuerpos, físico, cósmico, y un alma humana que tiene que ser humana por un tiempo y un alma que luego comienza su proceso de trascendencia alejándose de los dogmas, alejándose de las creencias, alejándose de todo lo que tenga que ver con cualquier libro sagrado supuestamente, alejándose de cualquier historia que tenga que ver con la masa. Y en la masa están las religiones, porque lo que no se quiere es que se piense y se sienta. Uno puede pensar porque empieza a generar las creencias, prueba y error, lleva muchas realidades, muchas vidas, y luego comienza el proceso de precipitación, ¿bien?, de lo que tiene que ver con la intuición. Es muy difícil lograr la intuición. Es mucho más fácil saber si va a sonar el teléfono. Esas son capacidades. No impresionan a nadie, mucho menos al alma, porque resuenan en los 3 chakras inferiores. Sin embargo, hay personas a las que se les cae la baba cuando otro hace eso. Cuidado, porque empieza un tiempo donde todo aquello que no es real va a estar a la luz del día. Todo aquello que no es real va a estar a la luz del día.
Nosotros como humanidad necesitamos entender esto simbólicamente, no desde la tripa, no desde el dolor por el dolor mismo sin poder entenderlo, no. Jesús de Nazaret nace un 21 de agosto, más o menos a las 12:05 al mediodía, ¿bien? Por eso su ascendente es Escorpio. Cuando en estos momentos él está haciendo ese recorrido hacia el Gólgota, hacia el Calvario, hacia su final, va a cerrar su final humano, dejando la impronta que tenía que dejar en nuestro inconsciente, en el inconsciente de todas las almas. Y después cada una elegiría, que son los grandes exámenes que vienen. Cuando él está haciendo eso, su sol se encuentra en Capricornio, Leo, tocando su ascendente porque es su personalidad escorpiana y es su personalidad la que está llevando adelante esto que supuestamente es el calvario de cualquier ser humano. No, los dos celotas que están con él, Dimas y Gistas, sí están viviendo totalmente lo que está sucediendo. No Jesús de Nazaret, porque para eso tenía la capacidad de sacar su cuerpo etérico, de sacar toda su información y poder controlar lo físico. Claro que lo físico iba a atravesar el problema que tenía que atravesar, es decir, iba a ser apaleado, iba a suceder todo lo que está sucediendo y se iba a morir como se moría cualquier ser humano en una crucifixión. Además, la crucifixión es muy simbólica. La cruz se le pone atrás al crucificado porque en este espacio, en la nuca es por donde entra la energía. Es una forma de tapar la energía para que ese cuerpo se muera más rápido, para que ese cuerpo se apague casi sin oxígeno energético, porque el alma necesita del oxígeno para poder respirar, para poder hacer que su información circule celularmente, atómicamente. Por eso el secreto es la respiración. La respiración energética es por atrás. Y eso también es muy simbólico en la crucifixión de cualquier persona, mucho más en la de Jesús. El problema es que a Jesús eso no le tocaba. Jesús había dejado ya su cuerpo que funcionara solo, que atravesara todo lo que tenía que atravesar. Eso en algún lugar, para cuando uno lo puede observar y lo puede ver, tranquiliza un poco más, porque si no, me imagino que ustedes estarán pensando y a veces sintiendo lo mismo cuando recuerdan todo esto. El nivel de crueldad de esta humanidad es el nivel de crueldad de Nimur. Es el nivel de crueldad de las personas que siguen haciendo cosas hoy actualmente sin que exista la crucifixión así como la vemos, pero existen otros tipos de crucifixiones que tienen que ver con todo, ¿bien? Que ustedes saben de qué me estoy refiriendo, ¿no? Porque si hay algo que no me gusta es estar en Netflix o estar en Disney y ver la vida desde otro lugar, no. La vida es lo que empieza a aparecer. Y como hace tiempo que vengo diciendo que nos va a faltar asombro, del 100% que tenemos que ver todavía no hemos visto ni el 5%. Y ya hay cosas que nos dejan realmente asombrados. La famosa agendita está en funcionamiento. Ellos ya este año la dan por inaugurada. Eso significa que aquel que no se dio cuenta va a empezar a tener todo tipo de ataque energético, porque el ataque es energético. Angustia, tristeza, miedo, depresión.
ya saben lo otro que tiene que ver con no quiero seguir. Ataque especialmente a la energía nueva. Bueno, los niños, ños, y todo lo que es el futuro de este planeta. Cada vez que nace un niño se asegura la trascendencia. Cada vez que nace un niño se asegura la trascendencia. Bien. Bien. Entonces, bueno, pasaron el recinto exterior del cuartel general, ¿no? Ahí está. A partir de allí, las cosas podían complicarse y los soldados cerraron filas, guardando una mínima distancia entre sí y con los condenados. Longino hizo una señal a su lugarteniente y éste se puso a la cabeza de la comitiva, enarbolando con ambas manos el pilum, sobre el que habían sido dispuestas las 3 tablillas con los nombres y crímenes de los que eran llevados al patíbulo. Algo para reflexionar y que en absoluto es menor. Todo esto sucede bajo la impronta judía. Más o menos ya he hablado de esto. Esto no, por Dios, no es discriminatorio, pero todo lo que tiene que ver para nosotros, para nuestro ADN, tiene que ver con lo judío. Por eso Jesús elige esa cultura para venir, porque es una gran muestra de quiénes son los que iban a querer llevar este planeta a la oscuridad. Y no estoy hablando de que todos los seres humanos sean iguales, no. Las almas transitan en muchas realidades, en diferentes culturas, en todos los lugares, en todos los tiempos. Las almas tienen que conocer lo que sucede en este planeta a través de diferentes culturas, ¿bien? Y justamente la cultura judía está bajo la influencia de Plutón, bajo la influencia de Escorpio. Escorpio era el ascendente de Jesús. Escorpio era la llegada a este mundo a través de un útero judío, de padre judío, en un suelo judío. ¿Bien? Por lo tanto, hay muchas consideraciones que se puede hacer de eso. Esperen que Manolo llegó. Hay muchas consideraciones que se puede hacer de eso y nosotros tenemos en nuestro ADN sangre judía. Toda la raza humana, toda la raza humana. Y decir esto, la verdad que es muy fuerte, porque entonces estamos en guerra con nuestra propia raza. Estamos en guerra tratando de liberarnos de seres que tienen una parte de nuestro ADN en la diferencia, qué lástima, no se puede hablar bien. La diferencia es que ellos han decidido negativizarlo mucho más. Eso es parte también de lo que vino a hacer ese Jesús de Nazaret. Por eso elige esa cultura. Y esa parte del planeta, geográficamente, va a tener mucho que ver con los futuros cambios. Nada más abandonar la fortaleza, fuimos sorprendidos por un viento racheado, mucho más intenso que el que yo había percibido durante los debates de Poncio en la terraza del pretorio. Aquel viento, procedente del este, llegaba cargado de polvo y arena. Intrigado por el súbito empeoramiento del tiempo, pulsé la conexión auditiva y pregunté a Eliseo, a su compañero, qué noticias tenía sobre la anunciada inestabilidad en los altos niveles de la atmósfera, en las proximidades de la frontera del actual Irak con la de Arabia Saudí. Mi compañero
me reprochó este silencio, lo había abandonado desde hacía horas, aunque comprendió que las circunstancias no habían sido óptimas como para mantenerle informado. Bien. E inmediatamente, bueno, qué largo que lo hace, Dios mío, esperen. Bueno, venían gigantescas nubes de arena provenientes de los desiertos arábigos de Nafut y Dahna. Las rachas alcanzaban 30 nudos, la visibilidad sería de 300 metros. Aquello significaba que si la comitiva conseguía alcanzar el lugar de la crucifixión antes de la entrada de la tormenta en el área de Jerusalén, las tinieblas provocadas por los bancos de arena en suspensión se echarían sobre nosotros en plena ejecución. Qué poco podía imaginar en aquellos instantes que las famosas tinieblas descritas por los evangelistas nada tenían que ver con el oscurecimiento del sol por el polvo. A corta distancia del parapeto de piedra que rodeaba aquella zona de la Torre Antonia, esperaba un grupo de judíos, calculé unos 200, entre los que se hallaban unos pocos saduceos, los mismos que habían asistido a la condena de Jesús frente al pretorio, y, por supuesto, José de Arimatea, en compañía de otro joven emisario de David Zebedeo. Este último acababa de comunicar al anciano que María, la madre del maestro y otros familiares venían ya hacia Jerusalén y que probablemente se encontrarían con Juan en el camino de Betania. Juan Zebedeo, el Apocalipsis, el discípulo de Apocalipsis. Caifás y el resto de los sanedritas, según José, se habían dirigido al templo dispuestos a dar cuenta al resto del Sanedrín de lo acontecido aquella mañana y de la inminente muerte del rabí de Galilea. Pero la máxima preocupación del de Arimatea no era la suerte de su maestro. Él sabía que la sentencia del gobernador era ya inapelable y que sólo los poderes divinos de Jesús podrían librarle de una muerte segura. Sus pensamientos estaban ocupados, como digo, por otro problema. Una vez logrado el pronunciamiento de Poncio contra el Galileo, los sacerdotes salieron de la fortaleza discutiendo y preparando su próxima acción, el apresamiento y aniquilación de los discípulos de Jesús. José había advertido al correo sobre dicha maniobra y le urgió para que saliera hacia Getsemaní y pusiera sobre aviso a David y a cuantos seguidores y amigos pudiera localizar. Y así lo hizo. Yo me atreví a insinuarle que su presencia cerca del sumo sacerdote y de los saduceos podía resultar mucho más útil que en aquel trágico cortejo. Y José, sin poder contener las lágrimas, asintió con la cabeza. Mientras observaba atónito el rostro ensangrentado del Nazareno y su cuerpo cada vez más agotado y flexionado bajo el peso del tronco. Los dirigentes, no les dije esto, todo esto sucede durante la Pascua, ¿bien? Y la Pascua es en Libra, la Pascua, sí, es sobre el eje Aries-Libra, que cruza justamente, intercepta a Cáncer-Capricornio. La astrología es un conocimiento extraplanetario. La astrología, tal como es en su esencia, todavía no la tenemos realizada. La astrología es para conocer nuestro lugar en el cosmos, nuestro lugar en las estrellas, de dónde venimos y hacia dónde vamos como seres del espacio. La astrología, repito, tal como la estamos viendo, no es la verdadera astrología. Esa va a venir en la medida que todos los seres humanos que quieran dedicarse a ello ya hayan atravesado niveles de conciencia necesarios para poder encontrar la verdadera esencia, la perlita, como diría Jesús, la perlita en la historia de cada uno, en la historia de esta humanidad.
porque ese es el tema. El tema es que vamos a trabajar con el sentido de humanidad, no de individuo. Jesús viene a cerrar esa historia. Y por supuesto, cuando estamos hablando del Sanedrín, hablamos de Poncio, hablamos del juicio, estamos hablando de Libra. Libra, que tiene que ver con ¿qué? Eje Aries-Libra. ¿Qué sucede en Aries? La Pascua. La Pascua. Nunca mejor dicho, Jesús estaba trabajando intensamente para esta humanidad. El eje Aries-Libra, que era Escorpio-Tauro, el eje físico de trascendencia humana, de ordenamiento humano, y Cáncer-Capricornio, que en su mapa era Acuario, esta humanidad, Leo, la conciencia física que implica lo físico para el alma, que no tiene que ver con la cirugía plástica, no, eso es humano. Tiene que ver con el verdadero sentido de un cuerpo prestándose amorosamente para realizar lo que el alma necesita realizar. Esa unión la han logrado pocos seres humanos, por ejemplo, pocos, bueno, uno nunca sabe cuál es el número, pero por ejemplo aquellos que conforman lo que se llama la jerarquía humana, los guías, guiados por Sananda, aquel que conocimos como Jesús. Bueno, ellos fueron seres humanos que nosotros les llamamos los guías espirituales, muchos le dicen maestros, no quieren que se les llame así, porque para ellos el único maestro con mayúscula es Jesús, aquel que conocimos como Jesús. Ni siquiera ellos, seres de absoluta conciencia respecto a la nuestra, que es la de una hormiga, aceptan llamarse maestros. Aquí todo el mundo, el maestro me dijo, el maestro Serapi, el maestro, bueno, mis maestros. En todo caso son seres superiores a nosotros, nuestros guías de la raza humana. El día en que empecemos a llamar a las cosas por su nombre, nuestra mente, la del alma, nos va a poder leer mucho más fácil. Porque si no estamos siempre en cortocircuito. Tenemos la capacidad de generar los cortocircuitos, por eso estamos como estamos. Jesús viene a cerrar ese ciclo y nosotros dijimos que lo íbamos a ayudar. ¿Con conciencia o sin conciencia? Las almas lo prometieron y aquí estamos. Y a eso vamos, a ese cuello de botella, donde va a estar en juego lo físico, lo emocional, eje Tauro-Escorpio, lo mental, Virgo-Piscis, y justamente lo espiritual. Todas las 12 conciencias astrológicas juegan en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es el último resumen de lo que es una vida humana, lo espiritual. Por eso es casi lo último que se trabaja. Casi lo último. Bien. Los dirigentes judíos, al leer el INRI de Jesús, se interpusieron en el camino del Optio y del pelotón y airadamente protestaron por la inscripción. Longino trató de calmar los exaltados ánimos de los hebreos, haciéndoles ver que aquellas tablillas habían sido escritas de puño y letra por el propio Poncio. Fue inútil. Los saduceos exigieron que el centurión cambiase el texto, retirando la expresión rey de los judíos. La tensión llegó al máximo cuando algunos de aquellos desarrapados tomaron piedras arrojándolas contra los soldados. Varios infantes se adelantaron, cubriendo a Longino y al Optio con sus escudos. El centurión, sin perder los nervios, apartó al infante que le protegía y, levantando la voz, advirtió al grupo que se disolviera. Después, señalando el tercer tablero, el correspondiente a Jesús Nazareno,
recordó a los sanedritas que si deseaban cambiar la inscripción, volvieran a la Torre Antonia y discutieran el asunto con Poncio. Aquellas palabras de Longino apaciguaron la cólera de los judíos y 3 de los jueces se retiraron apresuradamente en dirección al pretorio, dispuestos a negociar lo que consideraban un insulto a su nacionalismo. Yo no volvería a ver a Pilato en aquel primer gran viaje. Sin embargo, y adelantando acontecimientos, puedo señalar que en nuestra segunda aventura, Civilis me relató aquel nuevo encuentro con los despreciables sacerdotes, congratulándose de la actitud de Poncio. Por una vez, el gobernador se mostró inflexible, recordando a los hebreos que dicha acusación había formado parte de las inculpaciones que habían motivado la condena. Al parecer, cuando los saduceos se convencieron de la dura e intransigente postura del romano, le sugirieron que, al menos, modificase el texto, cambiándolo por otro que dijese: «Ha dicho, soy el rey de los judíos». La respuesta de Poncio fue idéntica a las anteriores: «Lo que he escrito, escrito está por mí». Y la representación del Sanedrín no tuvo más remedio que retirarse, no sin antes amenazar al gobernador con toda clase de maldiciones y castigos divinos. Una vez cancelado el incidente, el centurión dio orden de proseguir. Desenvainó su espada y sin titubeo alguno se abrió paso entre la turba. Aquellos cientos de fanáticos, en su mayoría desocupados, gente comprada por el Sanedrín o simplemente morbosos sedientos de sangre, se echaron atrás al momento, abriendo un pasillo por el que desfiló el pelotón con los condenados. Por más que miré, no pude descubrir a uno solo de los amigos o discípulos de Jesús. En cuanto a la muchedumbre que había gritado la liberación de Barrabás y la crucifixión del Galileo, ¿dónde estaba? Aquellos hebreos constituían una mínima parte de los 2.000 o 3.000 que podían haberse congregado minutos antes frente a las escalinatas de la residencia. Este súbito desinterés por el final del odiado rey de los judíos confirmó mi hipótesis. La inmensa mayoría de los judíos que subió esa mañana hasta el pretorio solo llevaba una intención: solicitar la tradicional liberación de un preso. En el fondo, les daba igual en quién recaía la gracia. Si los jueces hubiesen clamado por la libertad de Jesús, el gentío probablemente hubiera coreado el nombre del Nazareno. Una vez satisfecha su curiosidad, los miles de peregrinos y vecinos de Jerusalén se retiraron, olvidándose prácticamente del condenado. Pero el tropiezo con aquellos 200 cobardes sí influyó en algo. Longino, hombre de gran experiencia, pensó sin duda que la conducción de los celotas y del rey a través de las calles de la ciudad alta de Jerusalén podía ocasionar complicaciones para sus hombres y para él, y con buen criterio varió el camino que tradicionalmente venían siguiendo este tipo de comitivas. En general, los futuros ajusticiados eran paseados por las intrincadas callejuelas de la ciudad, tratando así de ejemplarizar a las masas. En esta ocasión, insisto, el centurión se decidió por un camino mucho más corto. Siento defraudar a cuantos han creído y creen en una vía dolorosa a través de las estrechas calles del barrio alto. Nada de eso. El centurión y los soldados se desviaron hacia el norte, entrando en el camino que conducía a Cesarea y que discurría casi paralelamente al valle del Tiropeón. Hoy, esa misma vía atraviesa, algo más al norte, la puerta de Damasco, en la muralla septentrional. Los primeros sorprendidos por este cambio en el itinerario fueron los hebreos, que habían arrojado las piedras contra la escolta romana. Al poco, encabezados por los saduceos, comenzaron a seguir a Longino y a la patrulla. Supongo que aquella extraña variación en la ruta tradicional de los reos
movió aún más su curiosidad. Según mis cálculos, Jesús llevaba caminados unos 100 metros desde el patio de la Torre Antonia, cuando el centurión, de improviso, salió de la calzada, echándose a la izquierda e iniciando el descenso por la mencionada quebrada del Tiropeón, en dirección a una de las esquinas de la muralla norte de la ciudad. El viento levantaba en aquella zona exterior de Jerusalén grandes masas de polvo y tierra, dificultando el ya penoso caminar del maestro y de los bandidos. Estos habían vuelto a ser azotados, aunque aquella pendiente y lo irregular del terreno restaban precisión a los golpes de los verdugos. Fue precisamente al bajar por aquella corta ladera sembrada de cardos y abrojos espinosos cuando el renqueante y humillado cuerpo del Nazareno perdió nuevamente el equilibrio, cayendo en tierra entre una nube de polvo. Esta vez Jesús logró adelantar las rodillas que fueron a estrellarse contra las piedras. La tercera caída del prisionero obligó a detener la comitiva. 2 de los verdugos retrocedieron y, a latigazos, intentaron que el maestro se incorporase. Con la boca abierta, resoplando y en mitad de una nueva elevación del ritmo cardíaco, Jesús, que había quedado de rodillas, logró al fin elevar la pierna derecha, pero la izquierda, destrozada por el flagrum, no respondió. El Hijo del Hombre apretó los dientes con todas sus fuerzas. Los músculos del cuello volvieron a tensarse, produciéndose una peligrosa contractura del esternocleidomastoideo. Sus ojos cerrados reflejaban un firme deseo de vencer el peso del madero, pero el agotamiento, la sed y el cada vez más preocupante descenso de la volemia, en aquellos momentos era muy posible que el rabí hubiera perdido unos 2 litros de sangre, pudieron más que su voluntad y, a pesar de los latigazos, el cuerpo del reo, lejos de recuperarse, fue inclinándose más y más hasta que la barbilla tocó la rodilla derecha. En ese crítico instante, la voz del centurión detuvo a los mercenarios y el propio Longino, ayudado por otros 2 soldados, se encargó de alzar el patíbulum, aliviando así la recuperación del prisionero. Una vez en pie, la comitiva continuó el descenso hasta llegar al fondo de la vaguada. A partir de allí y hasta el Gólgota, el camino fue mucho más dramático. Según mis cálculos, la depresión del Tiropeón se hallaba en la cota 745. Habíamos descendido 5 metros. La cota de la fortaleza Antonia y de la pista de Cesarea eran de 750 metros y el Calvario se encontraba a 755 metros de altitud sobre el nivel del mar. Eso significaba, a partir de esos instantes, un camino en continua pendiente. Pero, ante mi sorpresa, el nazareno logró ascender por el repecho con menos dificultades de lo que imaginaba. Tambaleándose y respirando por la boca, consiguió cubrir otro centenar de metros. Aquello sumaba alrededor de 250 metros desde nuestra salida de Antonia. Sin embargo, yo mismo me estaba engañando. La triste realidad no tardó en imponerse. De pronto se detuvo. El leño osciló nerviosamente a uno y otro lado y Jesús cayó sobre sus rodillas, presa de convulsiones más intensas. Esta vez, afortunadamente para él, la comitiva apenas si se detuvo unos segundos. El rabí prosiguió el avance, arrastrando las rodillas sobre la áspera pendiente. No pude evitar un sentimiento de admiración. Aquel hombre, en el declive de su vida, era capaz de continuar, del modo que fuera, hacia su propio fin. Longino había elegido el perímetro exterior de la muralla norte, evitando así las multitudinarias calles de Jerusalén y, al mismo tiempo, acortando el camino.
A pesar de ello, el agotamiento físico y estimo que mental de Jesús estaba rozando nuevamente el estado de shock. Las puntas de los dedos habían empezado a teñirse con una tonalidad violácea, señal inequívoca de una pésima circulación en las extremidades superiores, fruto del agarrotamiento prolongado. Aunque fue imposible verificarlo en aquellos angustiosos momentos, era más que seguro que los brazos y hombros hubieran iniciado una tetanización, sumando con ello un nuevo y punzante dolor, consecuencia de la progresiva cristalización de los microscópicos cristales de ácido láctico de los músculos. Este proceso de tetanización sería uno de los más arduos suplicios a que debería enfrentarse el Maestro durante los primeros minutos de la crucifixión. Con la cabeza y el tronco flexionados, el Galileo fue ganando cada palmo de terreno, envuelto en remolinos de arena y levantando en cada arrastre de sus rodillas pequeñas columnas de polvo. La sangre que empapaba la túnica fue cargándose de tierra, así como sus cabellos, barba y rostro. La respiración fue haciéndose más y más rápida, y cuando había ganado otros 50 escasos metros, un sudor frío bañó las sienes y cuello. Jesús avanzaba ya con movimientos muy bruscos, casi a sacudidas, con una típica marcha espástica, consecuencia de la rigidez muscular. De pronto le vi levantar el rostro por 2 veces, procurando inhalar un máximo de aire, y sin que nadie pudiera evitarlo, se desplomó, estrellándose contra el terreno. Bueno, no sé qué hora es, no tengo cerca un reloj, pero bueno, creo que ya estaremos más o menos como a las 10:15, 10:30. Bueno, vamos a dejar aquí. El jueves, bueno, no voy a estar en YouTube, sí, nos vemos el martes próximo y ya saben, compartan si les gusta, dejen sus comentarios y seguimos la semana próxima. Bueno, hablando de eso, la semana próxima, 22, claro. La semana próxima comienza en Argentina otra semana movida, muy movida. Así que aquí también vamos a un cuello de botella importante. Bueno, ya creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Guardar comida, copiar, hacer sus previsiones, pero la verdad es que estamos en el eje Tauro-Escorpio de Argentina muy bravo. Bueno, muy bien. Les mando un gran cariño. Hasta la semana próxima.